Saludos estudiantes de Cultura Ciudadana. Hoy les voy a compartir el taller número 9 que he denominado El respeto a la diferencia es el camino a la paz en Colombia. Hace 8 días tuvimos la audiencia pública, muchos de ustedes se conectaron, por la noche compartí un taller complementario que también muchos diligenciaron, o sea que tienen un taller adicional. Todo este listado de talleres y el cumplimiento de cada uno lo publicaré dentro de 8 días. Y por la noche los que lo diligenciaron me compartieron 2 canciones cada uno. Fueron alrededor de 300 de ustedes, o sea que fueron 600 canciones más o menos. Fue un ejercicio un poco largo, pero muy interesante. El espectro de la música es muy amplio. Haber escogido o escoger una canción es muy difícil porque tenemos muchas que nos identifican. Las canciones son reflejo de lo que somos. Pero entonces las ideas también son reflejo de lo que somos. Entonces comparar ese espectro de la música con el espectro de las ideas, por ejemplo, políticas o de las ideas que tenemos del mundo y de la sociedad va a ser muy interesante, que es lo que vamos a hacer hoy. Entonces hoy les voy a compartir un video de Juanita Gobertus, lo simplifiqué en 6 minutos porque el video es mucho más largo y lo complementaré con 3 diapositivas sobre el tema de la tolerancia y el respeto y por último el taller. En materia entonces, este es el rango, el espectro del que les hablaba y es como vamos a terminar el ejercicio de hoy con la música, pero entonces pensemos que son ideas. Entonces hay ideas con las que me identifico plenamente, hay ideas que me gustan, hay ideas que simplemente las acepto, hay ideas que no me gustan pero las acepto, hay ideas que no las acepto en últimas pero las tolero y ya lo último es la intolerancia. Para el caso de las ideas políticas o de las ideas o de las visiones del mundo que tenga una persona, llegar a la intolerancia, a la no tolerancia, es llegar a la violencia. Y eso ha sido una de las características de la violencia que ha padecido nuestro país, la no aceptación de las ideas políticas de los otros y de defenderlas a través de la violencia. Y eso nos ha llevado a un círculo vicioso brutal que ha costado demasiado sufrimiento. Entonces, con el video que vamos a ver de Juanita Gobertus, vamos a hacer ese ejercicio de ampliar nuestro espectro político, pero sobre todo ampliar nuestro espectro de respeto por las ideas de los demás. Entonces, vamos a verlos. Que en la mesa del comedor no podamos hablar ni de política ni de religión, habla muy mal de nuestra capacidad para discutir con quienes piensan diferente. Que nuestras abuelas, con su sabiduría, por supuesto, para que no peleemos en la mesa, lleguen a la conclusión de que son temas tan difíciles que, mijita, es mejor no hablar de eso, no vaya a ser que de pronto es que este primo es un poquito revoltoso, un poquito mamerto, y pues usted sabe que el abuelo es un poco conservador, un poco godo, y pues sale de repente alguna muy atea, y resulta pues que del otro lado hay una muy camandulera, y entonces esto se vuelve un lío. Y simplemente la conversación, incluso en el seno de nuestras familias, se cierra. Porque hablar con quienes piensan diferente nos cuesta mucho y llegamos a la solución de simplemente callar. Herramientas para poder hablar entre los diferentes y que es posible llegar a acuerdos incluso entre quienes piensan diferentes. Y quisiera mostrarles que esas herramientas sirven, no solo en un proceso de paz, sino en esa mesa del comedor para poder hablar con el primo, con la tía, con el abuelo. La primera y más importante, que hay que pararse en los zapatos de los demás. Hay que oírlos, hay que entender cuáles son sus miedos, en qué piensan, cuáles son sus intereses, cuál es el grupo dentro del que están, cuáles son las diferencias que hay dentro de ese grupo. Y por supuesto eso es fácil cuando uno se puede relacionar de alguna manera. Una mamá que sabe el amor que siente por un hijo. O de alguna manera una persona que ha sufrido una decepción amorosa y sabe lo que es una tusa y entonces puede relacionarse con esa otra persona. O un hombre que ha sentido un balonazo, ya sabemos dónde, y puede relacionarse con el dolor que eso le haya causado. Pero es mucho más difícil cuando no hemos estado ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que pasando inmigración por su origen o por su religión es detenida? ¿O qué pasa, por ejemplo, con una mujer que recibe una agresión sexual directa, como por ejemplo que le metan la mano debajo de la falda?
son víctimas, y aunque no hemos estado ahí, de alguna manera nos queda un poquito más fácil relacionarnos. Pero quizás el caso más difícil es cómo ponerse en los zapatos de quienes han sido radicales, de quienes incluso han hecho uso de la violencia, de aquellas personas que nos parece que sus ideas son tan condenables, que sus métodos son tan condenables, que nunca podríamos pararnos en los zapatos de esas personas. Y ese fue un poco el proceso que inició para mí cuando viví 1 año y medio en La Habana trabajando en esta mesa de conversaciones en el proceso de paz. Y fue muy interesante para mí cuando el 2 de octubre, después de que muchos de nosotros que habíamos trabajado en esto, supimos la noticia de que había ganado el no a la aprobación del acuerdo final, luego de un proceso democrático y transparente. A partir del siguiente día, lo primero que pensé es, quizás tengo que aproximarme a esta nueva situación de la misma manera en la que me aproximé en ese momento a tratar de enfrentarme a la guerrilla por primera vez. Y fue muy interesante para mí porque empecé a pensar y a hablar con la gente que estaba tan dolida de lo que había sucedido y me decían, es el colmo, es que son puros intereses electorales, la gente que votó por el no lo que pasa es que quiere la guerra, la gente que votó por el no es además mentirosa, está diciendo cosas que no son ciertas, encima de todo además también es que son bobos, se merecen el país que tienen. Y yo lo primero que pensé fue, ¿y qué tal si justamente trato de pararme también en esos otros zapatos? ¿Cuáles son los miedos de quienes votaron por el no? ¿Cuáles son las razones? Ya no desde la mala fe, ya no asumiendo que guerrilleros y quienes votaron por el no, pero cualquier otro, el tío, la prima, están hablando de mala fe. ¿Por qué no tratar de dar un paso atrás y partir de que de pronto esa persona está hablando de buena fe? Y tratar de entender cuáles son esos miedos, cuáles son esos intereses. Y pararse en los zapatos del otro es esa primera estrategia. Que me lleva a la segunda, y es fundamental. Uno tiene que poder aproximar estos procesos de ponerse de acuerdo entre quienes están en desacuerdo desde un punto de vista gana-gana. Si yo parto de la base de que yo voy a ganar y el otro va a perder, no hay ninguna posibilidad de que nos pongamos de acuerdo, porque estamos en 2 polos totalmente opuestos. Y eso implica reconocer algo que es muy básico, pero es muy difícil, y es que voy a tener que ceder un poco. Hay algo de esa posición mía original, que es la ideal, que es en la que creo, que es la que defendería a capa y espada, que si estoy dispuesta a llegar a un acuerdo con ese otro con el que estoy en desacuerdo, tengo que partir de la base de que voy a tener que ceder un poco. Lo que me lleva finalmente a la última estrategia, y es que poder construir acuerdos entre quienes están en desacuerdo implica necesariamente tener una actividad creativa inmensa. De lo que se trata es de poder asegurar que uno ya no está viendo simplemente polos opuestos como si fueran las únicas alternativas posibles, sino que uno inicia un proceso constructivo, creativo, para poder buscar otras alternativas. Y nuevamente creo que a lo que nos enfrentamos hoy en Colombia es justamente a la búsqueda de este tipo de alternativas creativas, en donde, por ejemplo, uno pueda conciliar entre una visión de quienes lideraron el no, por ejemplo, centrada en la cárcel, en la sanción, diciendo que tiene que haber cárcel, y del otro lado unas FARC diciendo nosotros no vamos a dejar las armas después de 52 años de guerra para irnos a la cárcel, y tenemos que poder encontrar una solución que permita garantizar que no haya impunidad, que genere un sentimiento de justicia para todos los colombianos, pero que permita justamente lograr la terminación de esta guerra. Entonces, esa búsqueda de ideas creativas, de alternativas nuevas, es lo que nos permite en cualquier contexto, incluso en las situaciones más cotidianas, lograr un consenso entre quienes piensan diferente. Al final de esto depende si podemos lograr que vemos el mundo no en blancos y negros, sino que si vemos un matiz amplio de grises, cabemos todos en una solución que sea realmente de consenso entre quienes pensamos diferente. Muchas gracias. Bueno, les presento estas 4 diapositivas rápidamente. Entonces, ¿por qué el respeto a la diferencia es el camino a la paz? Y esto tiene que ver con la democracia. Para Stanislao Zuleta, la democracia es respeto, pero también es inclusión. Y lo que pudo haber generado el conflicto armado eterno del que hemos vivido ha sido una de las conclusiones del proceso de paz, es la falta de inclusión política, la falta de inclusión de unas ideas políticas. Y esas ideas políticas las empezaron a defender con las armas y con la violencia, y se genera un círculo vicioso eterno, en donde esa violencia genera otras violencias con otras miradas políticas. Entonces, el respeto a la diferencia
sí pudo haber sido o siempre ha sido el camino a la paz, solo que ahora lo vemos mucho más claramente. Este concepto de tolerancia es un concepto desde la biología, que es la capacidad que tiene un organismo para resistir y aceptar. Pero la tolerancia, digamos ya en el plano de la democracia y de las ideas, se queda muy corta porque la tolerancia realmente no acepta el valor de las otras ideas. Como decía Stanislao Zuleta y también Zuleta interpretando a Kant, el concepto de tolerancia es pretencioso porque implica que es inevitable tolerar las opiniones de los otros, pero sobre la convicción de que yo tengo la razón. O sea, tolerar a los otros que piensen diferente como si yo no tuviera nada que aprender de ellos. Entonces veamos este concepto de respeto, que ya es mucho más inclusivo y de valorar la posición del otro. Para Stanislao Zuleta, el respeto es tomar en serio el pensamiento del otro. Este concepto, entendido no como una aceptación pasiva de las ideas de los otros, sino como un diálogo, como la necesidad de debatir, de confrontar las ideas sin agredir, sin violentar, sin ofender, sin intimidar. Y ya por último, este tema de la educación para la democracia, que es clave para construir la democracia. La democracia está en construcción, por eso planteo que la Constitución del 91 es muy inclusiva, pero nos falta materializarla, y en esa medida son retos que tenemos como país, de que el Estado haga presencia en todo el territorio nacional con unos servicios, de que la justicia realmente sea eficiente y eficaz. Si ustedes han entrado a la página web, habrán visto este video de Carlos Gaviria, Educación para la Democracia. Esa es una apuesta clave si queremos fortalecer el tema del respeto y de construir la democracia. Y retomando a Zuleta, la democracia consiste en sentir alegría por las diferencias entre nosotros, las diferentes ideas, pero tenemos que tener la certeza de que nos van a llevar a un debate constructivo, y por eso la educación para la democracia se vuelve muy importante, porque forma ciudadanos conscientes, pensantes y conviventes. Bueno, entonces para este taller, como siempre, vamos a diligenciar un formulario en donde les voy a colocar la selección de 26 de las 600 canciones que me compartieron. Ustedes allí en esas 26 van a encontrar una diversidad muy amplia de gustos. En el formulario vamos entonces a ver una canción y en las opciones está: es de las mías, me gusta, la acepto, no me gusta, pero la acepto, no la acepto pero la tolero, y ya lo más bajo, como lo hemos explicado, es la intolerancia. La música y las canciones son un reflejo de nosotros, pero también son como temporales, o sea, nos han gustado por momentos dependiendo de lo que estemos sintiendo en esos momentos. Entonces, no necesariamente son el reflejo de lo que estén sintiendo en este momento, pero lo que busca este ejercicio es que nos coloquemos en los zapatos de su compañero y pretendamos o hagamos el esfuerzo de entender por qué le gusta o por qué le gustó en su momento, ¿cierto? Entonces por eso era tan difícil realmente escoger una o dos canciones, porque a nosotros de pronto nos han marcado muchas canciones o nos pueden gustar muchos géneros, y de hecho en todas las que compartieron faltan muchos géneros. Ese espectro puede ser mucho más amplio, y este ejercicio también busca eso, que pensemos que el espectro puede ser mucho mayor al que nosotros vemos de la música y de la vida. Entonces los dejo también con una canción. Saludos. Escuchen bien. Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar. Se olvidaron de plantar papa china, chontaduro, yuca y la pepe pan. Y trajeron gente de otros lugares para que los vinieran a asesorar. Hoy en lugar de coco se cosecha